pará, porque yo no tengo. ¿Te imaginas que 99 nombres no me los acuerdo, pero ni en broma? ¿Estás cursando también? Sí. Hablamos bien. Che, Diego, podés hablar, que te tienen ahí. Pasa que como estamos por las dos, ella está por el celu y yo por la compu. Se acopla, sí, hace eco. Se acopla. Perfecto. Pero sí, estoy cursando también proyectos. Qué bueno, mirá qué lindo. Hacía rato que no tenía una pareja así de. Hubo un tiempo que nos reíamos mucho, ¿no? Eran una pareja de Escobar. Por supuesto era presencial. Creo que alguna vez trajeron, no me acuerdo si era un nene, hace unos cuantos años. Pero cerca de la hora de salida, cerca de las 10 empezaba la discusión por quién cocinaba. Cosas que pasan y que quedan. Bueno, ¿cuántos somos? 72, ya hay quórum. Bien, vamos a arrancar entonces, ya que nos pudimos distender un poquito. Que no sea urgente. Profe, ¿no es que tienen que venir los chicos de análisis organizacional los miércoles? Estamos llegando. Bueno, buenas Yo noches. me tomo, a ver, vamos a aclarar algo. Yo tomo unos minutos para que lleguen. Yo en realidad la clase la tengo que empezar a las 20. Sí. No hay problema, pero cuando estemos muy apretados de tiempo voy a tener que empezar. Yo cuando puedo espero, pero en la medida que nos acercamos al parcial vamos a tener que acelerar. ¿Queda claro? Yo recién la... ¿Crema con choclo o crema con café? Con choclo para mí. Ahí le está pasando el menú. A esta hora me habla de comida. Perdón, es mi familia. Si quiere alguna se la mando de Zárate. Sí, pero ¿son empanadas? Sí, son empanadas. Bueno, ¿y qué vas a tomar? No me digas que vas a tomar gaseosa. No, va a ser empanado con agua nomás. Nah, qué mala onda. Una cervecita. Así ya la envidia completa. Bueno, les agradezco por lo menos que pongan un poco de buena onda si no es tan duro seguir a esta hora. Sí, ahora tengo hambre yo. Bien. ¿Leyeron La Veloz? Ahí veo que alguien asiente, pero de casualidad veo un cuadradito que se mueve. Perdón, pensé que no estábamos así. Sí, leímos. ¿Leyeron? Antes que avance, ¿alguien quiere preguntar algo? Sí, hay cosas que, a ver, aclaro. Hay cosas que ya tienen que ver con lo que vimos y hay cosas que si me preguntan, decir, bueno, esto tiene que ver con tal, pero lo tengo que explicar en unos momentos. Si lo que me preguntan tiene que ver con lo que ya vimos, lo respondo ahora. Profe, yo tengo una consulta medio básica. No, bueno, ninguna es básica, vamos. Anímense. Recién ahora me estoy como poniendo con la lectura. Y me surgió la duda del tema de situación sin proyecto optimizada y situación sin proyecto solo. No, sin proyecto, claro, está bien. Normalmente hablamos de comparar la situación sin proyecto optimizada, la comparamos con la situación con proyecto. Porque ¿qué es lo que ocurre? Todo, ¿no? Cuando tenemos un proyecto que inicialmente nació para vender 1000 unidades por mes. Y yo estoy planificando, tengo un problema, las máquinas no andan bien, tengo que repararlas. Entonces, estoy planificando el cambio de la máquina.
Pero para llegar a esas 1000 unidades por mes, ahora estoy erogando en mantenimiento un dinero que antes no erogaba. O estoy haciendo las extras, porque la máquina ya no produce a la misma velocidad, produce mucho desperdicio, tiro materia prima. Entonces, cuando yo voy a comparar para el cambio de la máquina, yo no puedo comparar contra el proyecto original. ¿Contra qué comparo? Contra la situación sin proyecto optimizada. ¿Cuál es? La situación en la cual pago horas extras, tengo que hacerme cargo de los desperdicios. Porque si yo comparara contra la situación sin proyecto, ya no es una situación que produce 1000 unidades. Hay costos que se agregaron que yo tengo que contemplarlos. Si digo, la situación con proyecto, reemplazo de máquina, producción 1000 unidades por mes. Pero ojo, que en la situación sin proyecto, para producir 1000 unidades, tengo costos adicionales que los tengo que contemplar. Por eso hablo de sin proyecto optimizado. Porque es la situación sin proyecto con todos aquellos costos adicionales necesarios para mantenerlo en funcionamiento, aunque a lo mejor no fueron parte del proyecto original. Claro, sería la situación real en el momento. Real. Claro. O, ojo, si estoy produciendo menos unidades, también puedo tratarlo de otra forma, donde diré, en la situación sin proyecto son 700 unidades, con proyectos son 1000. Pero 700 con todos los costos que voy a asumir para producir 700. Porque a lo mejor produzco 700 y consumo la materia prima de 1000. Entonces tengo que tenerlo en cuenta. Lo vamos a ver mejor cuando lleguemos a una clase que es decisiones de reemplazo o sustitución de instalaciones. Y ahí vamos a ver un poquito más en el detalle esto de la situación sin proyecto optimizado. Pero va por ese lado, por el lado de si la situación sin proyecto, yo tengo costos adicionales para que funcione, o verlo de otra forma. Yo estoy evaluando la instalación de una planta de tratamiento de los efluentes gaseosos y de los efluentes líquidos, que me va a ahorrar, o instalar una máquina que no produce contaminación como la máquina vieja. Pero en la situación anterior, yo tengo que pagar a un tratador de efluentes. Aunque quizás todavía no me lo están exigiendo y no lo estoy haciendo. ¿Pero por qué voy a cambiar la máquina? Porque la que tengo contamina. Y estoy fuera de la ley. Y debo pagar un tratamiento de efluentes que quizás termina en el orden de los $2 y pico por kilo de desperdicio. Entonces, todos esos efluentes que yo voy a tratar en mi planta, yo en la situación sin proyecto optimizada, debo considerar que voy a tener un tratamiento externo con un costo X más un transporte, y lo tengo que contemplar, porque si no, no estoy comparando situaciones iguales. Si no, la situación con proyecto no es igual que la situación sin proyecto, me estoy mintiendo yo solo. O sea, tengo que llevar que la situación sin proyecto esté en un punto de comparación con la situación con proyecto, para que sea real el análisis. Pero como te digo, en decisiones de reemplazo lo vamos a ver con mayor profundidad, porque es ahí básicamente donde tiene más relevancia este tema. ¿Bien? ¿Alguna otra consulta? ¿Cómo le fue con la lectura de la Veloz? ¿Entendieron todo? No, no puede ser. ¿Lo leyeron, che? Sí, profe, pero es bastante... Por arriba, Sí. digamos, no tan fino. Por donde dice Universidad Nacional de Luján. Que alguien decía algo recién, que antes. No, yo Sí. decía que sí lo leí, pero es bastante distinto al otro, o sea, ya empieza a aplicar un montón de otras cosas que... Perfecto, pero
Hay similitudes, a ver, hay temas que ya vimos, como el horizonte de planeamiento, que va a ir apareciendo, todo lo que vemos va a seguir apareciendo, ¿no? Y hay conceptos nuevos. Lo importante es que los conceptos que ya están vistos los puedan identificar y que trabajemos sobre los nuevos, porque esto va de menos a más. Cada práctico nos agrega más información. ¿Sí? Por eso yo quiero que lo lean, porque si no el día del parcial se complica, pero si ustedes me hacen caso, lo van leyendo y van afianzando los conceptos que ya tienen, o sacándose la duda, preguntando si algo no entendieron, y vamos enfocando los nuevos conceptos, van a ver que de aquí a 4 o 5 clases no les va a resultar pesado un ejercicio de parcial. Pero si lo dejan pasar cuando llegue ese momento, no hay forma. A veces hay conceptos que difieren de alguna manera sutil de un ejercicio a otro. ¿Y dónde está el significado y el tratamiento que yo le doy a ese concepto según es en el contexto del proyecto? De acuerdo al contexto del proyecto, yo voy a dar un tratamiento de una u otra manera. Y eso es lo que hacemos en cada análisis. Pero si ustedes no hacen este ejercicio de leer, marcar que no entienden, o plantearse a sí mismos, ¿esto qué es? A ver si ahora lo explico. Si alguien me lo explica, ya está, si no lo pregunto. Si no van haciendo ese ejercicio, el día del parcial lo van a anotar ustedes. O sea, yo corrijo y paso una nota, pero a los que les va a venir bien es entender y poder resolverlos a ustedes. ¿Sí? Entonces, es fácil si vamos paso a paso, pero si no vamos paso a paso, se van a complicar. Son grandes, yo les digo cuál es la mejor forma, como todos los años, me hace caso del 20%, y el resto, después dice, tenía razón. Así que bueno. Yo tenía una duda en la parte que dice la cochera, al ser ocupada por un nuevo vehículo, podría seguir siendo de 200 pesos al año si este vehículo no se hubiese incorporado. Pero bueno, voy a esperar a la explicación a ver si se me Bien, va. tiene que ver con algo que comenté al pasar en la primera clase y que ahora en breve vamos a hablar de lo que son costos incrementales o diferenciales. Son los costos que verdaderamente se modifican por el proyecto y los que no. Sí, Te anticipo, vamos a considerar solo los que se modifican por el proyecto. Y ahora les voy a dar una reglita para que ustedes puedan identificarlo fácilmente. Tiene que ver con eso. Y es la primera diapositiva de la presentación. Lo habíamos comentado, pero no lo habíamos visto en la práctica, como para que quede más claro. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un ejercicio repasando esos conceptos. ¿Alguna otra duda? Profe, yo por ejemplo, en ese mismo párrafo de los 202 pesos, que también era una duda mía, empieza diciendo que el costo de capital de la empresa es del 8%. ¿Eso sería nuestra tasa de corte? Esa es la tasa de descuento y la tasa de corte. Okay. Sí, habitualmente le llamamos tasa de corte. Sí, cuando normalmente vamos a encontrar o el costo de oportunidad de la inversión o el costo de capital. Costo de oportunidad de la inversión es, si yo no invierto en este proyecto, mis fondos van a otro proyecto. Esa inversión alternativa tiene un rendimiento. Ese rendimiento que estoy resignando, por eso digo un costo de oportunidad, si yo invierto en el proyecto, resigno ese rendimiento. Entonces, uso ese rendimiento perdido como tasa de descuento en mi proyecto. O sea, de alguna manera estoy exigiendo al proyecto lo mismo que iba a tener de rendimiento en el proyecto alternativo. En este caso es distinto. Las empresas manejan el concepto de costo de capital. Y normalmente los proyectos en las empresas que manejan el concepto de costo de capital, sobre esa tasa evalúan sus proyectos. Después veremos qué pasa cuando aparece el riesgo. Por ahora pensemos
que el riesgo no es una variable del proyecto. Ok, gracias, profe. No me den las gracias, chicos, pregunten y vamos. Para eso, la función del docente es esa, es despejar dudas. Cuando algún docente no quiere despejar dudas, lo que está haciendo es no cumplir con su compromiso y su obligación. Entonces, el 8% ese sería la TIR de otro proyecto que yo lo voy a usar como el banco. No, ojo. Sería la TIR de otro proyecto cuando yo uso el concepto de costo de oportunidad de capital. Sí. En este caso es costo de capital de la empresa. Listo. Es el rendimiento que la empresa calcula para el capital propio invertido. Claro, es el que me exigen los inversores. No, puede ser que tengas inversores o que tenés calculado en la empresa el rendimiento de capital propio. Y decir, bueno, yo tengo un rendimiento de capital propio de 8%, es un concepto financiero, y es lo que yo espero que la inversión en esta empresa rinda. Si yo invierto por encima de lo que tengo planificado o programado como costo de capital propio, le daré un valor agregado a la empresa. Pero si mi inversión nueva está por debajo del costo de capital, lo que estoy haciendo es destruyendo parte de ese capital, ¿no? Que no va a tener el 8% esperado. Por eso, no es inversión alternativa en este caso. Cuando es capital propio, es el aumento de capital que la empresa programa en su, digamos, inversión propia, capital propio. Bien. Bueno, voy a presentar la diapositiva y vamos a ir leyendo y trabajando sobre el enunciado rápidamente, a ver si podemos terminarlo. Acá. Los cuadraditos con... Bien, ¿ven ahí la presentación? Sí. Bueno, Sí, profe. este es un puntito que tiene más que ver con la teoría, pero que yo quiero que lo tengan presente siempre. ¿Qué llevamos al flujo de fondos? Los costos y los beneficios del proyecto, ¿no? Todos aquellos costos y beneficios que representan flujos monetarios. ¿Sí? ¿Se acuerdan del impuesto a las ganancias? Sí. Que tomábamos las amortizaciones. ¿Por qué? Porque me interesa saber realmente cuál es la erogación en el impuesto a las ganancias. Yo tengo que llegar a determinar los reales flujos de efectivo que ocasiona el proyecto, a favor y en contra. Ahora, si yo tengo un proyecto, hagamos un primer supuesto. Vamos a algo bien básico. Yo tengo un garage en mi casa que se lo alquila un vecino, me pagan 1.000 pesos por mes. De repente digo, me quedé sin trabajo, voy a usar el garage y voy a poner un kiosco en el garage, sin la clásica, sin mucha idea. Entonces cuando calculo todo lo que tengo que comprar, cuánto compro, cuánto vendo, y digo, si yo hago esto, me deja 800 pesos por mes. Puedo ganar 800 pesos por mes, pongo el garage, porque tengo un flujo de 800 pesos por mes. Pero ¿cuál es el real flujo en mi bolsillo? 200 negativo porque dejo de 200 percibir negativo. el alquiler.
Exactamente, porque para tener 800 a favor, resigné 1000 que estaba teniendo y sin trabajar. Entonces, cobro 800, pero perdí los 1000. ¿Sí? Ahora, ¿qué hubiera pasado si yo en el flujo de fondos ponía costo de oportunidad de alquiler de garage menos 1000? Hubiera visto en el flujo de fondos 800 de ingresos, pero 1000 negativos de costo de oportunidad, y mi flujo de fondos hubiera sido 200 menos. Porque la realidad es que el no recibir un ingreso me jugó como una pérdida, como una salida de dinero. No fue una salida de dinero, pero fue un menor ingreso que afectó a mi flujo de fondos mensual. Entonces, ¿correspondería o no haber llevado los 1000 negativos al flujo de fondos? Sí. Sí, ¿y saben por qué? Porque ese flujo negativo de 1000 pesos por mes solo ocurre si dejo de alquilar el garage para usarlo como local. Y básicamente el concepto que tenemos que tener es que serán costos y beneficios del proyecto todos aquellos flujos monetarios que se producen solamente, o sea, a favor y en contra, que solamente ocurren si yo llevo adelante el proyecto. Si un flujo monetario no se modifica el proyecto, no es un flujo del proyecto. Se cortó, profesor. Digo, si un flujo monetario no se modifica por el proyecto, no corresponde considerarlo flujo de proyecto. ¿Se escuchó? Sí, y en este caso, en la Veloz, como sí lo menciona, por parte de lo que está haciendo, es por eso que lo declara, ¿no? ¿De cuál me hablas? Para ¿de los 200 de la cochera? Sí, porque yo estoy viendo una línea que está declarando una pérdida. Sí, corresponde. Bien. Ahora yo les planteo otra situación. Yo quiero poner a ver, no sé. Una agencia de viajes en Varadero. Terminó la pandemia, la gente quiere viajar. Es una agencia de viajes en Varadero. ¿Sí? Y le encargo a Richetti que me haga un estudio de mercado, el sábado, cuéntenle, que me haga un estudio de mercado en Varadero para ver si me rinde o no poner la agencia de viaje. Y Richetti me cobra 100.000 pesos por el estudio de mercado. La pregunta es, ¿los 100.000 pesos son o no son un costo del proyecto? A la luz de lo que estamos hablando. Flujos monetarios que solo se modifican al ejecutar el proyecto. No quería. A ver, esto, la primera vez que estamos viendo esto puede por ahí producir una confusión. Anímense a comentar. ¿No sería una parte de la preinversión, profe? ¿Parte de investigación y desarrollo del proyecto? Claro, algo así. Es un costo de la factibilidad. Lo tiene que... Bien, entonces, ¿va el proyecto o no va el Yo proyecto? entiendo que sí hay que considerarlo. No va el proyecto. ¿No va? El costo de la factibilidad que no absorbe. ¿Cómo me gusta que se peleen? Para mí sí, yo podría. Piensen en términos de lo que acabamos de hablar. Porque si no haces el proyecto, igual tenés ese gasto, lo tenés que hacer antes de saber si es viable. Por ese lado quiero que lo piensen. En realidad, cuando lo estoy tratando de que piensen de esta forma, es para que con cualquier otro concepto que tengan dudas, puedan ustedes hacer lo mismo. Porque me dicen, no,
cuando me dicen sí es de prefactibilidad, de investigación, perfecto, sí es cierto, pero con cada rubro no van a recordar eso. Tienen que tener una regla ustedes de dónde decidir con este tipo de costo o con cualquier otro si va o no al proyecto. La erogación del costo de 100.000 pesos. Si no ejecuto el proyecto, ¿la tengo? Sí. Sí. Y si ejecuto el proyecto, ¿la tengo? Sí. Ejecuta también la tiene. Sí, la tengo. Entonces, ¿el proyecto modificó ese flujo de fondos? No. No, del lo proyecto no. modificó. Y si no lo modificó, ¿corresponde atribuírselo? No. 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 Ven, a ese razonamiento quiero que ustedes lleguen. ¿Puede repetirlo, profe? Sí. Yo, el flujo de fondos negativo de 100.000 pesos, si no ejecuto el proyecto, lo tengo. Si ejecuto el proyecto, lo tengo. El flujo de fondos no se modificó. Si el flujo de fondos no se modifica por el proyecto, no corresponde ser atribuido al proyecto. No es un costo del proyecto. Cada vez que ustedes tengan una duda, pregúntense, ¿este ingreso o este egreso lo tengo sin proyecto? ¿Lo tengo con proyecto? ¿Son iguales? No es un concepto de proyecto. Si son diferentes, solamente se atribuye al proyecto la diferencia. ¿Sí? Pero lo que tengo antes del proyecto, si no cambia, no va al proyecto. Entonces aparece este cuadrito que dice un flujo de fondo en forma de ingreso. Un ingreso que sin proyecto ocurre y con proyecto no ocurre, pasará a ser un costo del proyecto. Estamos hablando de un ingreso que se pierde. ¿Sí? El alquiler del garage. Entonces, un ingreso que pierdo es un costo del proyecto. Ahora, un ingreso que sin proyecto no lo tengo y con proyecto lo tengo, es un beneficio del proyecto. Ahora vamos por los egresos. Un egreso que ocurre sin proyecto, pero no ocurre con proyecto. Es un beneficio del proyecto. Supongan que tienen ustedes una planta de producción de latas para pintura y no les alcanza el lugar. Producen latas de 4 litros y no les alcanza el depósito. Y alquilan un depósito para guardar material que después van a entregar. Todos los meses en costo para alquilar. Mañana evalúan una línea de litro, latas de litro. Y dentro de esa evaluación de la planta, ustedes planifican construir un depósito. Ahora, resulta que ese depósito es grande y van a poder guardar las latas de 4 litros por las cuales hoy están pagando un alquiler. Entonces, adicionalmente al proyecto de lata de litro, se le va a sumar un egreso que va a dejar de ocurrir porque no van a llevar esas latas afuera. Si bien ese egreso tiene que ver con una producción anterior, pueden evitar el egreso con el nuevo proyecto. Entonces, a ese proyecto corresponde sumarle como beneficio el egreso perdido, el ahorro. Eso podría ser un caso, ¿se entiende? Y los egresos que no ocurren, que sin proyecto no ocurren y con proyecto sí ocurren, van a ser costos del proyecto. Caso típico, materia prima. Entonces, de aquí en adelante, cuando tengan dudas, pregúntense, che,
¿Este ingreso se modifica por el proyecto? Si es igual antes y después, no es atribuible al proyecto. ¿Este ingreso cambia por el proyecto? ¿Cambia? Es del proyecto, no es del proyecto. Un egreso, el estudio contable me cobra 100.000 pesos al año. Tengo un egreso anual de 100.000 pesos con estudio contable. Llevo el proyecto adelante y el estudio contable, por sumar el proyecto nuevo, el proyecto es una actividad, obviamente, me pasa a cobrar 120.000 pesos. ¿Yo qué digo? ¿Cuánto tenía antes del proyecto? 100.000. Ahora tengo 120.000. ¿Cuánto es atribuible al proyecto? Los 20.000. No, 20.000, solo la diferencia. Solamente el flujo monetario que aparece o se pierde por el proyecto. El resto no es del proyecto. Y con esta regla siempre tienen que poder resolver estos dilemas que más de una vez van a tener. ¿Qué hago con esto? ¿Va, no va? Bueno, piénsenlo en términos de este cuadrito. ¿Lo anotaron? Sí, profe. ¿No? ¿Qué va a pasar? Va a ser la materia prima de tal situación, de la ampliación. La verdad que lo que a ustedes les va a decir sí o no es este criterio. No van a poder tener una regla para cada concepto. ¿Por qué? Porque la materia prima, cambié la máquina, tengo un ahorro porque tengo mejor rendimiento y me modificó el flujo. Y yo tengo que llegar a determinar cuánto le atribuyo al proyecto. Y la teoría no puede contemplar los sinnúmeros de clases de variaciones de costos o de ingresos que va a aparecer en el mundo real. Pero sí, la teoría puede aportar esto, que conceptualmente solo atribuye al proyecto aquel flujo monetario que se modificó y apareció o desapareció por el proyecto. Es lo que vamos a manejar como criterio de aquí en más. Recuerden otra cosa. Estamos trabajando en condiciones de certeza y sin inflación. Después vamos a ver cómo vamos a manejar la aparición de inflación y el riesgo y la incertidumbre, que son dos cuestiones diferentes. Pero por ahora el supuesto es, no hay riesgo, no hay inflación. ¿Sí? ¿Se imaginan eso en la Argentina? Imposible. Qué lindo sería. Imposible, perfecto. Pero bueno, nuevamente, para poder saber cómo tratamos la inflación o el riesgo, tenemos que empezar de lo básico. Si no, nunca van a entender dónde está la diferencia de incluir un tratamiento de riesgo, un tratamiento de incertidumbre o agregar un análisis en contexto de inflación. Bien. ¿Cómo sigue esto? Veamos. ¿Cuáles eran los 3 momentos que yo identifico en el proyecto para poder analizar ingresos y egresos? 3 momentos que voy a encontrar en todo proyecto, sin importar cuántos periodos tiene cada etapa, cuántas etapas voy a encontrar en el proyecto. Era pre-inversión, operativo y... Perdón, no escuché. Inversión, operación y recupero. Exactamente. Recuerden que cuando estamos hablando del flujo de caja, estamos hablando de, ya pasábamos toda la etapa donde estudio, lo llevo adelante, no llevo adelante. Ya está, el estudio de caja se refiere a compro el lote del terreno y empiezo la construcción, es todo es desde instalarme hasta operar. Entonces, todo el proyecto arranca con una inversión. La etapa de inversión, que es cuando se realizan los desembolsos para poder operar, está caracterizada por egresos.
Luego viene la etapa de operación, donde aparece la explotación de la actividad. Voy a tener ingresos y egresos de explotación, donde necesariamente tiene que aparecer una utilidad bruta. Yo tengo que tener mayores ingresos que egresos, porque si no, no puede aparecer la rentabilidad si no tengo flujos de fondos positivos. Y luego, cuando cumple el horizonte de planeamiento, viene el recupero, cuando me deshago de todos los activos remanentes del proyecto y cierro ese ciclo que fue invertir, operar y, bueno, darle salida al proyecto. ¿Notaron alguna gran diferencia entre la veloz y Trefilar? Conceptual, además de que una de colectivo y la otra de calidad de escape, ¿no? Pero, claro, me dicen eso, digo, hicimos la pregunta. Conceptualmente, desde ustedes como evaluadores, son actividades diferentes, pero ¿qué característica fundamental es diferente? Que el otro es el proyecto nuevo. Ya está en marcha. Uno es un proyecto nuevo y el otro está en marcha. Es una empresa en marcha. ¿Sí? Una empresa que inicia nueva y una empresa en marcha. Entonces, como concepto que va a aparecer con una empresa en marcha, es la posibilidad de encontrar estos flujos de fondos incrementales. Cuando hablo de incremento no quiere decir que aumenta, puede ser que disminuye también. Incremental en realidad quiere decir hay un cambio respecto de la situación inicial. ¿Sí? Llamémosle diferenciales si es más fácil. Y estos flujos de fondos diferenciales, que no los tengo en un proyecto que inicia desde cero, pueden ser pocos o muchos dependiendo la característica del proyecto. Acá es una ampliación donde casi no toca lo anterior, con lo cual son pocos los incrementales. Pero si yo lo que estoy haciendo es, yo produzco un bien y amplío o reemplazo la máquina que uso para producir con el propósito de elaborar más unidades, y me voy a encontrar con que quizás los conceptos incrementales pueden ser muchos. ¿Sí? Muchos o pocos depende de la característica del proyecto. Pero cuando me aparece empresa en marcha, yo ya tengo que pensar en, ¿tengo conceptos incrementales? ¿Tengo conceptos que arrancan de cero? Considerando que el que arranca de cero también podemos decir es incremental, porque en la situación sin proyecto no existía y apareció en la situación con proyecto, también es una diferencia respecto de la situación inicial. Bien, entonces, rápidamente vamos a leerlo con algunos comentarios, y si algo no queda claro, me frenan y me preguntan. La firma La Veloz se dedica a la explotación de vehículos de transporte de pasajeros que operan en varias líneas de capital y de Gran Buenos Aires. Actualmente cuenta con 8 vehículos en operación, posee una oficina en la que trabajan 2 empleados y alquila un galpón que usa como garage con capacidad para 10 vehículos, contrata a los choferes de acuerdo a sus necesidades pagándole por kilómetro recorrido. Hasta ahí me está presentando la actividad de La Veloz sin pensar en el proyecto. Algo que por ahí tienen que tener en cuenta. No van a entender por completo un ejercicio leyéndolo una vez. Normalmente lo van a tener que leer 2, 3 veces. ¿Por qué? Porque primero empiezan a ver de qué se trata. En la segunda lectura se empiezan a leer con detalle, pensando en términos de, che, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es la inversión? ¿Cuál es, dónde está la operación? ¿Cuáles son los costos? Y bueno, ya
cuando vuelven a leer, ya empiezan al nivel de detalle para poder calcular. Así que no se sorprenda si tienen que leer 3 veces para poder empezar a trabajar. Si se apuran, van a cometer errores. Y hasta el día del examen necesitan leer 2 y 3 veces. Y eso está contemplado en el tiempo que les va a demandar resolverlo. Sigo, una de las líneas de transporte le ofrece a la Veloz la posibilidad de incorporar al servicio un nuevo vehículo, solicitando para eso el pago de 5.000 pesos en concepto de valor llave. Acá me dice, otra línea, que no es la Veloz, ofrece un vehículo. Esto podría, en términos de línea de transporte, puede ser. Vieron que los colectivos, las líneas tienen varios recorridos. A lo mejor hay una línea que quiere abandonar un recorrido y le está ofreciendo a la Veloz hacerse cargo de ese recorrido. Y la Veloz así amplía su cantidad de su negocio, la cantidad de líneas y recorridos que tiene. ¿Qué es el valor llave? ¿Se acuerdan? ¿Es el resultado de una inversión, profe? Cuando No, tenés una inversión. Es como, no es el resultado, pero quizás tiene alguna relación. es como lo que yo pago por un negocio, como por una patente o algo así. Sí, pero ¿por qué está bien? Tiene que ver con las dos cuestiones que nombraron. ¿Por qué pagaría por un negocio o por una patente? Un poco por el prestigio. Porque es el puntapié que da inicio al proyecto. Porque ya tiene una rentabilidad, en el caso de la línea del Bien, transporte. ahí empezamos a cerrar. Todo lo que dijeron está bien. Yo voy a patentar una máquina que corta el pasto solo. ¿Por qué me van a pagar por esa patente? Si no hay, ni siquiera saben si va a funcionar o no. Ahora, o sea, si me pagan por esa patente están arriesgando. Pueden ganar, pueden perder. Ahora, yo patento la máquina que corta el pasto solo y lo junta, le empiezo a fabricar y me va bien. Y la vendo muy bien. Y le ofrezco a ustedes que la produzcan. Y les pido un valor llave. Lo que están pagando es cierta garantía de una rentabilidad a obtener. Cuando el negocio no está en marcha, ustedes no saben realmente si va a tener o no rentabilidad. Pero acá la otra compañía ya hace el recorrido, ya hay pasajeros que usan ese recorrido, ya se sabe cuántos pasajeros viajan en ese recorrido, con lo cual ustedes ya saben que hay rentabilidad en ese recorrido. Bueno, lo que están pagando tiene que ver con la garantía de ese beneficio futuro. El valor llave es un plus en la inversión por saber que está teniendo rentabilidad. No estoy arriesgando todo. Y el que me lo vende está resignando la utilidad que le iba a dar la explotación de esa línea. ¿Se entiende? En realidad es un intangible. Yo no estoy pagando, no me dan algo físico. No estoy comprando un activo tangible que lo puedo poner en el galpón. Es un intangible. Ahora, aún siendo un activo intangible, lo considero una inversión porque pago por poder explotar esa línea. Si no, no la explotaría. Quizás acá tiene que ver con que me cedan el derecho de uso de esa línea. Por eso aparece este concepto valor llave
que no refiere a un activo tangible, pero que va a aparecer en la inversión. Y ahora vamos a ver, en breve, cuando sigamos leyendo, qué hago con el valor llave. Si es un activo, ¿lo amortizo o lo mando a pérdida? Siempre si puedo mandarlo a pérdida, es mejor porque todo el recupero de lo que es de impuesto a las ganancias lo hago de inmediato. Ahora, si lo amortizo, ese menor pago de impuesto a las ganancias lo voy a hacer con el tiempo. Pero sigamos leyendo, que después me va a decir qué hago con el valor llave. Información disponible, valor de compra, incluye gasto de patentamiento, todo lo necesario para que el vehículo opere, 15.000 pesos. ¿Sí? Eso va a ser inversión, ¿les parece? Inversión, compra del vehículo, 15.000 pesos. Y de hecho, ahí está. ¿Y en qué año va? En el 0. Este es un proyecto que tiene solo un periodo de inversión. Es muy cortita la inversión. Ingresos estimados por la prestación, 2 pesos por kilómetro. Se calcula que el vehículo recorrerá 5.000 kilómetros al año. Poquito va a andar. Si va a recorrer 5.000 kilómetros al año y va a tener un ingreso de 2 pesos por kilómetro, ¿cuál va a ser la inversión? El ingreso del proyecto. 10.000 anuales. 10.000 anuales. Pero todavía no vimos por ahí porque esto va a tener... Es un proyecto a 5 años. Sigamos. Los gastos anuales estimados serían los siguientes. Y acá vamos a pensar en términos de diferencia con la situación sin proyecto. Operativo del ómnibus, combustible, lubricantes. 1.800 pesos. ¿Cuándo voy a erogar? En los periodos de explotación, que ya les anticipo son del 1 al 5. Antes de seguir leyendo, vean la frase que sigue a esta tabla de costos. Dice, se estima que agregando un ómnibus a la flota, ¿cuántos ómnibus le agrego a la flota? 1. No será necesario ampliar las oficinas ni que los empleados de la oficina de Garas trabajen horas extras. Me quedo con esa frase y vuelvo a la lista de costos. Mantenimiento del ómnibus, 1.000 pesos. Si yo no incorporo el ómnibus, ¿voy a erogar ese costo? No. No. Correcto. No. ¿Es un costo del proyecto? Sí. También. Patente y seguro del ómnibus. Nuevamente, si yo no lo incorporo, ¿voy a erogar 1.000 pesos por periodo? No. Pero si lo incorporo, sí, es un costo del proyecto. Ahora, lo que viene tiene que ver con la frase que leímos recién. Oficina, mantenimiento y empleado, 1.800 pesos. ¿Qué me había dicho más abajo de la oficina y de los empleados? Que iba a ser los mismos, que no iba a ampliarse. No influye. No influye. Entonces, ¿los 1.800 son costos del proyecto? No. No. En el hipotético, digo hipotético porque no está acá, el hipotético caso que los empleados tuvieran que hacer horas extras por este nuevo proyecto, ¿qué le vamos a atribuir al proyecto? Solo las horas extras. Correcto. Alquiler de galpón, 1.500 pesos. ¿Lo tengo que atribuir al proyecto? No. No, por lo mismo. Ya lo vengo pagando antes. Y empleado y mantenimiento de garage, nuevamente lo mismo. Pero ahora no me contesten por inercia.
Sueldo de los choferes del ómnibus nuevo. Sí. Porque si agregás, sí. 24 centavos por kilómetro recorrido, 1.200 pesos. Fíjense que 24 centavos por kilómetro por 5.000 kilómetros anuales me da 1.200 pesos. 1200. La realidad es que yo nunca voy a fijar el sueldo así, ¿eh? El sueldo me lo fija el convenio. Pero bueno, es un ejercicio para practicar. Profe, pero en ese caso solamente la parte atribuible al sueldo de la persona que maneje el nuevo ómnibus, ¿o no? Sí, ahí cuando dice sueldo de choferes, sí, en realidad se refiere solamente al nuevo chofer. Fíjense que 24 centavos por 5.000 kilómetros que decía que iba a recorrer el ómnibus, me da 1.200. Claro, o sea, esos 1.200 corresponden a los 24 centavos por los 5.000 kilómetros. No sé quién preguntó, pero ¿quedó claro? Sí, Richard preguntó. No es el... Sí, porque ahora cuando estoy en modo presentación me desaparecen casi los nombres. Suelo no ver quién habla. Entonces, si acá yo tuviera el sueldo de todos los choferes, tendría que separar el chofer del nuevo ómnibus. El que está informado ahí es solo el del nuevo ómnibus. Bueno, la frase de la ampliación de lo que se mantenía ya la ley. Y acá dice, el vehículo, según lo establece la ley, se amortizará en 5 años en forma lineal. ¿Qué me está diciendo? Esto tiene que ver con lo que vimos entre filares, así que esto no es nuevo de la Velasco. Digamos, se va a usar para disminuir el impuesto a las ganancias. Con esto calculo la amortización, claro, para disminuir. ¿Y cuánto va a ser? El valor del ómnibus dividido 5. Los iguales. Y acá viene una frase que quiero que piensen. El valor llave se carga a gastos. Cargar gastos quiere decir lo mandé a pérdida. Entonces, ¿lo voy a amortizar? No. Quiere decir que lo declaro como pérdida en el año 0. Va a ser parte de la inversión. Va a estar como egreso de inversión, pero no como activo de la inversión. ¿Qué quiero decir? No todo lo que yo pago en la inversión es un activo fijo. ¿Por qué me interesa? Ahora no me interesa porque es muy simple el ejercicio. Pero cuando ustedes tienen una inversión con muchos activos, ¿qué ocurre? Al final de la inversión, cuando venden el remanente de la inversión, tienen que pensar si están ganando o perdiendo. ¿Por qué? ¿Por qué me interesa saber cómo es mi inversión respecto del valor contable para determinar si gané o perdí? Porque tiene un valor residual por el que después se puede vender. Sí, tiene un valor por el que se puede vender, es correcto. Pero yo podría decir, bueno, si vendo mis activos, la contabilidad me dice que valen 70.000 pesos, los vendí por 100.000. ¿Por qué hago ese cálculo? ¿Por el impuesto a la ganancia? Por el impuesto a la ganancia. Va a venir la FIP corriendo, me dice, che, ganaste 30.000 pesos, pagame. ¿Sí? Por eso necesito saber cuáles de las erogaciones en la inversión se activan. Las que se activan, luego amortizan y al final de la inversión tengo que determinar su costo contable para que cuando las venda, ver si gané o perdí. Pero si yo el valor llave lo mando a gastos, ¿lo voy a activar? No. No.
estaría descontando, estaría disminuyendo la utilidad o efecto del tributo 2 veces. ¿Sí? Entonces, si lo mandé a gasto, no lo activo. Tienen que poder diferenciar aquellos activos, o sea, de la inversión, qué es lo que voy a activar, qué va a ser un activo fijo, y qué es lo que no va a ser un activo. Bueno, no solo activo fijo, todos los activos. Un rodado va a ser parte de la inversión y lo voy a amortizar y después lo voy a vender. Pero el valor llave, si lo mandé a pérdidas, si lo cargué a gastos, deja de estar como activo para la contabilidad. Fue un gasto, no fue un activo. ¿Se comprende? Sí, Sí. ahora una consulta, profe. Sí. Si, por ejemplo, el ejercicio no me aclarara que se carga gastos, el valor llave se podría activar, aunque no me conviene, ¿no? Pero Sí. A ver, no va a pasar que no lo aclaremos, pero más allá de eso, en el mundo real, el contador te va a decir si puedes activarlo, si puedes mandarlo a gastos, si tenés la opción de elegir o si solamente podés realizar una de ambas opciones. Si pudieran elegir activarlo o cargarlo a gastos, ¿qué eligen? ¿Activarlo para poder amortizarlo? A ver, sí, bien, es una opción, pero si yo lo amortizo, el valor de hoy lo estoy distribuyendo durante 5 años sin ajuste por inflación. Con lo cual, en vez de tener un ahorro, el mismo ahorro que tengo hoy, lo voy a tener dividido en 5 años, pero sin incrementarse. Profe, ¿Sí? consulta. ¿Tiene que tener algún tipo de criterio para poder mandarlo a gasto o yo puedo optar por cualquiera de las dos opciones? No, tiene que ser lo que la FIP te permita. La FIP determina qué se puede amortizar y cómo. Claro, porque yo hasta donde tengo entendido, yo la tengo entendida la llave de negocio como un activo que se deprecia, como un activo intangible. Por eso no llego a entender cómo sería la llave de negocio enviada a gastos. Una pérdida del periodo. Yo tenía la misma duda porque las resoluciones técnicas lo consideran como No, a un ver, activo. chicos, paren un cachito. Lo que estamos viendo es el tratamiento que podemos dar cuando algo se activa o cuando algo se manda a gastos, ¿sí? Van a encontrar diferencias con la realidad. ¿Por qué? Porque tendríamos que cada vez que se modifica un criterio en cuanto al tratamiento de activos, nosotros deberíamos cambiar todos los ejercicios. Lo que ustedes tienen que tener en claro es, ¿qué hago si lo puedo amortizar? ¿Qué hago si lo mando a gastos? ¿Cómo lo trato de una forma? ¿Cómo lo trato de otra? Luego, cuando vayan a trabajar en un proyecto real, el contador le va a decir, según la reglamentación vigente al día de hoy, podés amortizar esto y esto es gasto. ¿Entienden? Profe, una consulta. ¿La consulta tiene que ver con esto? Quiero cerrar esto. Sí. Sí, decime, Federico, entonces. Digamos, si yo lo mando todo a gasto en el año cero, digamos, lo considero como un egreso en el periodo de inversión, en vez de amortizarlo, ¿eso quiere decir que estoy contemplando un mejor tema de lo que yo considero ganancias, en vez de amortizarlo y que la ganancia esté diluida? ¿Puede ser así? Y de alguna manera sí, ¿por qué? Mira, yo tengo de 5.000 pesos de valor llave. Vamos a ir resolviendo todo este lío que se armó. Tengo 5.000 pesos de valor llave. ¿Cuánto es el impuesto a las ganancias? A ver.
30%. 30%. ¿Sí? 1.500. ¿Cuánto me ahorro? Si yo lo mando a gasto en el año 0, ¿cuánto ahorro en el año 0? $1.500. 1500. 1.500, dígalo fuerte. 1.500. Ahora, si yo lo amortizara, ¿cuánto ahorro por periodo? Habría que calcular la amortización. Sí, 1.000 pesos por año. Bueno, ¿Y el 30% de eso? 300. 300 pesos por año me ahorro. 300 en el 1, 300 en el 2, así hasta 300 en el 5. Te terminás ahorrando los 1.500. Sí. Claro, pero tendría que ver con un, dinero. con un valor tiempo del dinero. Digo, Claro. che, préstame 1.500 pesos y te voy a devolver 300 pesos por año. Tómatela. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué van a elegir? ¿Me ahorro 1.500 ahora o me ahorro 300 por año? No, los 1500. me lo ahorro ahora. Bien. Bueno, eso es lo que tienen que ver. Después, la realidad es que van a tener, si la FIP te dice que no lo puedes mandar a gastos y que lo tenés que amortizar, lo van a tener que amortizar. Pero cuando ustedes tengan esa opción, siempre van a generar el ahorro, porque es a costo histórico. No es que me voy a ahorrar más el año que viene. En general, para los ejercicios, vamos a trabajar con amortizaciones completas, sin valor residual del activo, y cuando lo podemos mandar a gasto, no lo amortizamos. Pero me lo tiene que decir. Y me falta algo más todavía, que ahora vamos a ver. Lo que quiero no quiero entrar en la discusión que la resolución técnica, que quizás es correcto eso, si estoy trabajando en un proyecto real. Pero si con cada uno nosotros lo mandamos a ver las resoluciones técnicas para ver qué dicen, no estudiamos proyectos. ¿Me siguen? No quiero desmerecer la opinión porque quien dijo la resolución técnica tiene razón. Pero no podemos nosotros entrar a ese nivel de detalle. Sí tenemos que aprender el tratamiento. Si el contador me dice, ¿lo puedo mandar a gastos? Trato de esta manera. Si el contador me dice que lo tengo que amortizar, lo trato de esta otra manera. Es lo que hoy tenemos que aprender. ¿Quedó claro? Sí, sí, profe. Sí, perfecto. Si hay dudas, chicos, aclarémoslo porque esto empieza a avanzar, ¿no? Y por eso quise aclarar, el que dijo, no sé quién comentó la resolución técnica. Sí, yo tiene predije toda la razón. resolución. Yo dije de la resolución técnica porque estoy con la simultaneidad y vi hace poco eso, el tema del valor llave, considerarlo como activo y demás. Ah, no, Daniel, Entonces, contador. no, bueno, estoy ahora arrancando la simultaneidad, pero No, bueno. está bien. Por eso digo, tenés razón en lo que decís. Acá vamos a ver un caso en particular, pero la realidad, esto puede cambiar, porque la FIP, más allá de la resolución técnica, también está lo que me permite FIP. Y la resolución técnica tiene que ver con las interpretaciones profesionales de los colegios profesionales sobre las disposiciones de AFIP. Claro, sí, apenas dijo eso como que me hizo ruido, por eso lo pregunté. Sí, sí, sí. Ahora entiendo por qué el comentario. Y es correcto. La realidad es que cuando yo evalúo un proyecto voy a tener que ir a ver qué es lo que está vigente hoy, qué es lo que puedo hacer. ¿Puedo mandar a gasto? Mejor. Si no, amortizo. Y ahora vemos el tratamiento. ¿Sí? Pero sigo leyendo un cachito. ¿Qué pasa si yo el valor llave lo mando a gastos? Ya me empecé a hablar fuera del lenguaje académico. Mando a gastos. ¿Qué voy a tener en el año 0 como base imponible? ¿Tengo ingresos en el año 0? No.
No. Entonces mi base imponible, ¿cómo va a ser? 0, porque negativo no, pero... No, es negativa. No, negativa. Eso, pero estoy enviando a gastos el valor llave. Quedan temas, menos 5.000. Menos 5.000. Esto es un quebrante en positivo. Estoy declarando una pérdida, un resultado negativo. ¿Sí, Daniel? Es un resultado negativo. Sí. ¿Correcto? Ahora, y ahí Daniel nos va a ayudar. En la vida real, si yo tengo un quebrante impositivo, tengo una pérdida, ¿la FIP me va a dar plata? No. No. La FIP nunca da plata. Al contrario, le tenés que dar vos más plata. Te voy a decir, jodete por no valor. La FIP no me da plata. Con respecto al impuesto, quedaría un saldo a favor. En ese caso. Está bien, pero aquí viene otra cuestión. La Veloz está en marcha. ¿Sí? Sí. La Veloz tiene utilidades todos los años. Cuando la Veloz presente el estado de resultados, va a presentar un estado de resultados por los 10 o los 9 vehículos que tenía antes y otro por el nuevo, o presenta un solo estado de resultados. No, es todo junto. Todo junto. Entonces, el quebranto impositivo es desde el punto de vista del proyecto. Pero desde el punto de vista del impuesto, y acá aparece una frase, me dice, la empresa está dando utilidades como para absorber cualquier pérdida que ocasione el proyecto en algún periodo. ¿Qué me está diciendo? El proyecto en el periodo 0 tiene una pérdida por ese quebranto. ¿De cuánto es la pérdida? 5.000. De 5.000 pesos. ¿Están dando Zoom o sí? Hola. Sí, profe. Sí, te escucho. ¿Es de 5.000 pesos? Sí. Creí que se había quedado. Entonces, si me dice que la empresa da utilidades para absorber cualquier pérdida, ¿qué me está diciendo? Que las utilidades son mayores a 5.000 pesos. Yo voy a poder declarar 5.000 de pérdida y aún así voy a pagar ganancias. Porque tiene mayores utilidades. Pero ¿qué va a pasar cuando yo disminuya la utilidad en 5.000 pesos? Hagan un ejemplo rápido. Si la Veloz tenía sin proyecto 100.000 pesos de utilidad, ¿cuánto pagaba de ganancias? 30.000. 30.000. Ahora se va a dar el proyecto y ¿qué va a declarar de utilidades? 95.000. 95.000. ¿Y cuánto va a tributar de ganancia? 28.500. 28.500. ¿Cuánto se ahorró? 1.500 pesos. 1.500 por ejecutar el proyecto. Se ahorra. Fíjense, si yo llevo el quebranto impositivo como base imponible negativa y calculo el impuesto a las ganancias, ¿cuánto me da? 30% cambiado de signo. No entendí, profe. Sí, me perdí. Y yo, en el flujo de fondos, declaro como pérdida los 5.000 pesos. Sí. Me quedó base imponible 5.000 negativo. El impuesto a la ganancia es el 30% cambiado de signo. Menos 30%. Menos por 0,3. Claro, el valor negativo. O sea, solo el valor negativo. Menos 1.500. Menos 1.500. Si yo tengo
base imponible positiva, el impuesto a la ganancia es negativo. Pero si yo tengo base imponible negativa, le calculo 30% y le cambio de signo, ¿cuánto me da? Positivo 1500. Positivo 1500. Y no coincide con el ahorro de llevar esos 5.000 de pérdida sobre mayores utilidades. Sí. Entonces, cuando yo digo que puedo llevar los 5.000 como quebranto, como pérdida, y le calculo el impuesto a las ganancias como un saldo positivo, lo estoy haciendo en realidad porque me dice que la empresa da utilidades para absorber la pérdida. Si no, no lo puedo hacer. ¿Tienen el flujo de fondos que les mandé? Sí. ¿Aparece ahí 1.500 pesos a favor en el impuesto a las ganancias? Sí. Y es medio loco porque si alguno diría, ¿cómo le vas a sacar 1.500 pesos a la FIP? ¿Sí? Lo que en realidad pasa es que es un egreso que disminuye. El egreso sin proyecto era 1.500 pesos mayor al egreso con proyecto, donde yo declaro como pérdida los 5.000 pesos. Lo que estoy reflejando es un menor egreso del orden de 1.500 pesos por descontar en el estado de resultado la pérdida de 5.000 pesos. José, consulta. ¿Podría usarlo también como ingreso en el caso de que cuando hago la declaración me da saldo a favor y lo utilizo para pagar otro impuesto? Sí, pero no es el caso, porque no me está diciendo. Ustedes tienen que ajustarse al enunciado. Sí, no, pregunto en general. Sí, y de hecho si no tuviera un... Sí, lo puedo, pero hay que ver como saldo a favor cuánto se puede recuperar, si todo. Sí, entramos en otro análisis. Pero sí, pero el caso acá es que yo tengo mayores utilidades y lo que veo como pérdida es en el proyecto, pero no en el estado de resultado de la Veloz. Porque el estado de resultado de la Veloz tiene mayores utilidades. En todo caso, lo que hay es un estado de resultados donde yo presento 5.000 pesos menos de ganancia, porque desconté el valor llave. ¿Queda claro? Sí, profe, está claro. Sí, profe. Bien. Revísenlo después y si aparecen dudas me preguntan. ¿Sí? O lo ponen en el folder. ¿Cómo? Si este fuera un proyecto nuevo, no así en marcha, que yo no voy a tener utilidades de otra actividad. Si Bien. tengo este 1.500 a favor, yo al otro año lo voy a tener que tener en cuenta en el flujo. Solo si me dice que lo puedo hacer. Ok. Listo. Gracias. Y ahí tengo que entrar a ver con el contador cuál es la legislación vigente y qué es lo que puedo llegar a hacer. Gracias. Tengan en cuenta algo. No pueden presentar algo que sea una violación a las normas. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense que estamos leyendo y a cada frase le damos un sentido. Yo quisiera que después ustedes, cuando termine la clase, lean Galletita Nutralin o Agroindustria Chaqueña y vean todas las frases y todo lo que aparece. ¿Saben por qué? Para que entiendan por qué es necesario que empiecen hoy a comprender el significado de lo que está escrito. Porque hay conceptos que siguen apareciendo, pero tenemos que dedicarle comprensión a lo nuevo. Y es necesario que ustedes
vayan entendiendo lo que ya está expuesto hoy en el ejercicio. Así que repasen y si algo no les queda claro, lo preguntan. Pero si ustedes se atrasan en la comprensión, cada vez es peor. Porque los otros ejercicios son mucho más complejos. Y Nutralink con él y Agroindustrias Chaqueñas fueron parciales. De alguna manera le estoy diciendo, fíjense que el día del parcial van a tener que resolver un ejercicio de ese tipo. ¿Sí? Bien. Al fin alguien contesta. Gracias. Si no, no me siento solo acá. No sé con quién hablo. ¿Está muy complicado hasta acá? No. Se entiende. Se entiende. Bien. Pero no dejen de repasar después. Bueno, la tasa de impuesto a la ganancia 30% se paga en el mismo año que se han producido las utilidades. Eso me está diciendo a mí a dónde pongo el flujo de fondo. ¿En el año 0, en el 1, en el 2? Sí. En general siempre aparece así. No hay otro caso. Siempre aparecen utilidades en el mismo año en que se producen. Se pagan en el mismo año que se produce la utilidad. La vida útil del vehículo es de 5 años y el mismo comenzará a prestar servicio a los 6 meses de comprado. Lo que me está diciendo es, che, el año 0 dura 6 meses. Claro. ¿Se acuerdan que dijimos que cambiábamos de periodo cuando empezaba la explotación? Bueno, acá me está diciendo, el año 0 dura 6 meses. Se estima que al finalizar las operaciones, el ómnibus será vendido en 5.000 pesos. Toda la información que tenemos nos permite trabajar sobre 5 años. Entonces, en el año 6, yo voy a tener año 0 de inversión, 1 a 5 de explotación de la actividad, y en el año 6 vendo el ómnibus en 5.000 pesos. ¿Va a estar amortizado completamente? Sí. Sí, va a estar amortizado. Sí. Entonces, esos 5.000 pesos, ¿cómo los voy a tratar respecto del impuesto a las ganancias? Como base imponible. Sí, total, todo. Total, ¿sí? en el total. Los 5.000 pesos. Sí. Bien. ¿Qué pasaría si no estaba totalmente amortizado? Tengo que calcular si gané o perdí. Después vamos a ver cómo lo hacemos, cuando se dé el caso. Porque van a ver que hay una forma fácil de tratar para que no sea complicado. Pero acá aparece la diferencia del valor llave. El valor llave lo mandé a pérdida y no me aparece más nada. Pero el activo lo fui amortizando y cuando lo recupero tengo que ver su valor contable. Cuando quieran ver cuál es la diferencia, bueno, esta es. En un caso fue como pérdida, como un egreso, y en otro caso me queda ahí la amortización dando vuelta para comparar luego, cuando lo vendo, para ver si gané o perdí, o nada. El costo de capital es 8%, la cochera a ser ocupada por el nuevo vehículo. El costo de capital es la tasa de corte. La cochera podría ser alquilada en 200 pesos al año. ¿Qué me está diciendo? Si el vehículo no se hubiese incorporado. Que voy a perder 200 pesos por año. Y si es una pérdida que me la ocasiona el proyecto, ¿qué hago? La llevo al flujo de fondos. Por todo lo que hablamos al inicio de la clase. ¿Sí? Los valores con que se cuentan han sido ajustados para eliminar distorsiones provocadas por la inflación y para reflejar adecuadamente la actitud frente al riesgo. Me está diciendo, no hay análisis de riesgo, no incluye inflación. Analice la conveniencia de la Veloz de incorporar el nuevo vehículo a su flota. Determine la máxima cantidad que podría pagar
la veloz a una línea de transporte en concepto de valor llave para que la incorporación del vehículo no signifique una pérdida. ¿Qué pienso yo? Digo, si yo tengo ganancia por el vehículo que me está preguntando, ¿cuánto más puedo pagar sin que signifique una pérdida? ¿Qué tengo que llegar a? ¿Hasta dónde puedo aumentar el valor llave sin que el BAM pase a ser negativo? Esa es la pregunta que me está haciendo. Si el BAM es negativo, es una pérdida. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto más puedo pagar de valor llave? ¿O cuál es el valor de valor llave en el cual el BAM es 0? Porque más de eso no voy a poder pagar. Bien. Avancemos con la resolución, que ya la fuimos explicando, con lo cual voy a ir un poquito más rápido. 15.000, tienen el flujo de fondos ahí, ¿no? Sí. profe. Sí. Bueno, vean. Tengo 15.000 del ómnibus que los voy a llevar al año 0. Y ahora noten una diferencia respecto del flujo de fondos de Trefilar. Y a partir de ahora vamos a trabajar así. La inversión, vean que está después de la base imponible. ¿Lo notan? Sí. Vamos a poner después de la base imponible los activos o todos aquellos conceptos que no van a estar afectando al tributo, al impuesto a las ganancias. ¿Por qué lo vamos a poner después de la base imponible? Para no confundirnos y modificar la base imponible. Entonces, como criterio para nosotros a partir de ahora y para poder asegurarnos qué trato como egreso e ingreso de explotación afectando resultados o qué trato como activo sin afectar resultados, y bueno, todo lo que no afecta resultados lo voy a llevar después de la base imponible. Entonces tengo los 15.000 de egresos en el año 0 por la compra del ómnibus. Y asociado a esto me van a aparecer 5.000 de ingresos en el año 6. Pero los 5.000 de ingresos en el 6 sí afectan base imponible porque ya fue amortizado por completo el ómnibus. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Bueno. Y ya que estamos con la inversión, viene la amortización. Solo del ómnibus, si el valor llave se hubiera tratado como un activo, tendría que estar amortizándolo también. Pero como lo traté como gasto, me quedó solo el ómnibus para amortizar. ¿Y por cuánto? Por 3.000 pesos por año que llevaré del año 1 al 5 como amortización. El valor llave lo mandé a gastos, me tiene que aparecer antes de la base imponible. Porque si es un gasto, afecta a la base imponible. ¿Sí? ¿Dudas? No. Bien. Los ingresos, que son del orden de 5.000 pesos, de 5.000 kilómetros a 2 pesos por kilómetro, me dan 10.000 pesos por año en los años 1 a 5. Estoy repitiendo un poco lo que hablábamos. El sueldo de los choferes en los periodos de explotación son 1.200 pesos por año, que lo llevo del año 1 a 5, lo pueden ir viendo en el flujo de fondos. Costos fijos son los que aparecen ahí como operativos del ómnibus, de mantenimiento y la patente. Y la pérdida de alquiler de la cochera también lo llevo del año 1 a 5.
Y ahí vimos todos los conceptos. Ya dijimos cómo van ubicados, con lo cual voy directamente al flujo de fondos. ¿Sí? Lo único que no dijimos era, bueno, sumo todo lo que afecta a base imponible, determino la base imponible, ya explicamos por qué los 5.000 pesos negativos quedan y aparece impuesto a las ganancias como un saldo positivo. En realidad es un menor egreso en el pago de impuesto a las ganancias. Siempre tengo que hacer la reversa de amortizaciones. Luego sumo de base imponible y tengo mi flujo neto de fondos. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Cómo sigue esto? Actualizarlo. Actualizarlo. ¿Con qué tasa? 8%. 8%. Entonces, ven ahí el flujo de fondo, ¿no? No puedo sumarlo, está sin actualizar. Esa línea me aparece ahora en el cálculo. ¿Es correcto ese cálculo? ¿El fondo ajustado? Sí. No sé, es el cálculo. Todavía no. Sí, es para hacer el ajustado, sí, correcto. Eso. Digo, pero ¿está bien el cálculo? Sí. Bueno, memorícenlo, anótenselo, porque después el día del parcial lo tienen que hacer. Ok. ¿Y cuánto me da esto? Ahí me aparece el flujo neto de fondo ajustado y me da un bundle de 715 pesos. ¿Es rentable el proyecto? Y es rentable. Sí. ¿Conviene invertir en esa línea? ¿Qué le aconsejan a la Veloso? Que lleve adelante el proyecto. Que sí, que invierta. Que lleve adelante el proyecto, que es rentable. Ahora resulta que el gerente de la Veloso es un molesto y me dice, che, pero ¿cuánto más puedo pagar de valor llave? ¿O con qué valor llave mi IBAN se hace cero? ¿Sí? Y de repente, si yo soy jodido y le digo, los apuro un poquito, che, ¿cuánto puedo pagar de valor llave? Me van a decir 5.715. Y no es así. Ah, porque suma. Está bien, entendí. Porque me impactan ganancias. Claro, porque suma los 715 del BAN más. Está bien. Entonces, si a mí me preguntan eso, ahí aparece la TIR, ¿eh? ¿Qué voy a plantear? Miren el flujo de fondos. ¿Sí? Yo tengo, el valor llave me afecta solo al año cero, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque toda modificación que hago no va a estar impactada por la tasa de descuento. Porque si no, yo modifico, pero después la tasa de descuento me hace cambiar el valor en la suma. Yo tengo que ver cuánto más voy a pagar de valor llave para que me dé cero el BAM. Pero si eso estuviera en el año 1, además está afectado por la tasa de descuento, que me hace que el cálculo sea más complejo. Pero por suerte está en el 0, que no tiene factor de actualización. O si lo tiene es 1. ¿Qué pasa si yo aumento el valor llave? Delta valor llave. Me aparece con signo contrario el pago de impuesto a las ganancias. Entonces yo tengo que calcular aquel incremento del valor llave que neto de el 30% que pago como ahorro de ganancias, me representan los 715 pesos
que quiero disminuir en el BAM. O sea, ¿cuánto aumento el valor llave para que neto de ese 30% dé 715? Despejo esta fórmula y me queda que ese valor delta, esa diferencia es 1021. Pero una diferencia. Para que me descuente 715 pesos, el costo tiene que aumentar. ¿Sí? O sea, para que sea un efecto 715 negativo y me haga cero el BAM, tengo que aumentar el costo. Y ahí calculé cuánto tengo que aumentar el costo, que es 1021. Significa que yo puedo pagar, si pago 6.021 pesos de valor llave, el BAM va a ser 0. ¿Se entiende? Ah, claro. No, Yo lo que calculé es cuánto más tengo que aumentar el valor llave para que al descontarle el 30% de ganancia, el neto me dé 715. Quiere decir, si ustedes aumentan 1021 en el valor llave, ¿qué ahorro de impuesto a la ganancia les produce? Yo aumento 1021 en el valor llave. Ahora, ¿cuánto me produce de ahorro de ganancia esos 1021 que aumento? 306. ¿Cuánto? 306. 306. Y si hago 1021 menos 306, ¿cuánto da? 715. 715. O sea, si al flujo de fondos le agrego 1021 de valor llave, también le estoy agregando 306 a favor de ganancia. Entonces, a 715 le sumo 1021. Perdón, le resto 1021 y le sumo 306, me da 0. He logrado calcular ese valor llave que va a hacer que el BAM de 0. No escucho comentarios. Bien, yo les voy a proponer algo. Vuelvan a descontar el flujo de fondos, pero ahora en vez de 5.000 de valor llave le ponen 6.021, actualizan y vean cuánto le da el BAM. ¿Sí? Bien. Se lo dejo como tarea, porque quiero hablar de otra cosa todavía. Para que ustedes entiendan algo más. Porque esto no es solo aprender a resolver un ejercicio. Ustedes tienen que salir con conocimiento, ver un flujo de fondo y entender lo que pasa. ¿Qué supuestos manejamos nosotros al construir un flujo de fondo? Supuestos son aquellas cuestiones que damos como válidas de antemano. Yo les nombré 2 supuestos hoy. Certeza y que no había inflación. Certeza, sí, y que no había inflación. Que no hay inflación. Bien, esos son 2 supuestos. Le voy a sumar uno que lo estamos trabajando y no se dieron cuenta. Si yo no se lo menciono, quizás no lo perciben. En realidad, los ingresos, yo miro un flujo de fondo del año 1. ¿Sí? ¿Cuánto tengo como flujo neto de fondo del año 1? 4.260 pesos. ¿En qué momento del periodo ocurren los 4.260? En la realidad, ¿cuándo ingresaron los 4.260? Si esto fue el año calendario, el año arranca en enero y termina en diciembre. ¿En qué momento estoy recibiendo los 4.260?
día a día. ¿Sí? Sí, a lo largo del año viene a ser, sí. Todos los días sale el colectivo, cobra, sale, cobra. Y paga gastos. A lo largo del año se va produciendo el ingreso. Pero cuando yo lo descuento por la tasa del corte completo, ¿qué estoy haciendo? Estoy diciendo que los 4.260 pesos los recibí al final del periodo, porque le apliqué el costo financiero de un año completo. Sí. Yo le apliqué tasa de descuento completa, como si esos 4.260 pesos estuvieran un año más adelante. Lo desconté por tasa completa. ¿Entienden? Sí. No estoy contemplando que yo ya estoy recibiendo ingresos y castigué todo con la tasa de descuento. Estoy subvaluando mi Eso, inversión. ¿cómo? Estoy subvaluando mi inversión, o sea, como estoy pensando que tenés una rentabilidad menor a la real. Es correcto. Estoy siendo muy conservador y estoy subvaluando la inversión. Estoy castigando por demás al flujo de fondos, pero es un supuesto que lo vamos a manejar siempre. ¿Sí? Y es importante, ¿cuánto cambia mi BAN si yo modifico el supuesto? ¿Se atreverían a decir si es importante o no es importante? Partiendo de la base que no lo saben, ¿no? Debe ser insignificante, si no, no se haría así. Yo no quiero que después te enojes conmigo. No, lo que les quiero decir, estas son las cuestiones que uno no visualiza si no lo tratamos, aunque sea una vez. Ya ahora vas a pensar, si dijiste eso y yo te contesté, lo que te contesté era decir, che, debe tener una significancia. Bueno, vamos a ver realmente qué pasa con un ejemplo que lo hacemos hoy y no lo volvemos a hacer, pero quiero que ustedes lo entiendan. Vamos a cambiar el supuesto, solo por hoy. Como descuento, solo por hoy. Bien, ahí tengo mi flujo de fondos. Año 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Si yo tomo los ingresos al final del periodo, vemos cada flex al final del periodo, ¿qué voy a hacer? El año 6 lo descuento por 1 más I a la sexta. El año 5 lo descuento por 1 más I a la quinta. El año 4 lo descuento por 1 más I a la cuarta. Así sucesivamente hasta el año 1 que lo descuento por 1 a la I, 1 más I, dividido 1 más I, y el año 0 no lo modifico. Eso es lo que hacemos con el BAN, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Sí. Sí. Bueno, yo les voy a dar una forma, porque no podemos decir, a ver, yo le voy a pensar que los ingresos ocurren a mitad y no a final de periodo. Pero no puedo decir, ahora el año 6 lo descuento por 1 más y a las 5,5. No puedo decir eso. Entonces vamos a buscar una forma de operar para poder calcular que los ingresos, en vez de ocurrir en el periodo completo, ocurren a mitad del periodo. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a descontar el año 6 por 1, 2, 3, 4, 5 periodos. En vez de por 1 más I a la sexta, lo hacemos por 1 más I a la quinta. Cuando yo descuento el año 6 por 1 más I a la quinta, lo estoy haciendo equivalente a los ingresos del año 1, no del año 0. ¿Está bien? El año 5 lo voy a descontar por 1 más I a la 4 y lo hago equivalente al año 1.
El año 4 lo descuento por 1 más i al cubo y lo hago equivalente al año 1. El año 3 lo descuento por 1 más i al cuadrado, lo hago equivalente al año 1. El año 2 lo descuento por 1 más i y lo hago equivalente al año 1. Y ahí tengo todos los ingresos expresados en poder adquisitivo del año 1. Pero todavía debo actualizar 6 meses, no un año completo. Y para eso necesito una tasa subperiódica que va a representar el descuento por 6 meses y recién ahí voy a tener todos esos ingresos actualizados al momento 0 y poder sumarlos a la inversión y ver qué va. ¿Cuánto era mi van? 715, con el supuesto que usamos habitualmente, que ingresos y egresos ocurren al final del periodo. Vamos ahora a trabajar con el segundo supuesto, descontando por un año menos para unificar todo en moneda del año 1 y después hacer la actualización por 6 meses. ¿De qué manera? Lo hacemos así. Este es el flujo de fondos del cual partimos. El flujo neto de fondos es el mismo. Lo que cambia mi actualización. Ven que ahora estoy descontando, estoy actualizando hasta el año 1, no al 0. Estoy actualizando solo ingresos y ven que le estoy, al denominador le saqué una potencia. ¿Sí? Sí, sí. Con lo cual obtengo un valor de 20.752 pesos que representa la totalidad de ingresos en términos de poder adquisitivo del año 1. Ahora, yo debo descontar esos 20.752 pesos por 6 meses para poder hallar el van sumándolo al año 0. Sí. ¿De qué manera lo hago? Calculo la tasa subperiódica con esto que es de matemática financiera, esta formulita, que me dice que 1 más i, siendo i la tasa anual, es igual a 1 más i sub 2 al cuadrado, siendo i sub 2 la tasa semestral, que es la que yo necesito para actualizar 6 meses. Calculo i sub 2, ¿de qué manera? Digo, 1 más i sub 2 al cuadrado es igual a 1 más i. 1 más i es 1,08, que es la que vengo trabajando. Tengo que despejar 1 más i sub 2. 1 más i sub 2 es el término de actualización semestral, con la subperiódica de semestre. Por eso que digo i sub 2 al cuadrado. Esto lo vieron en matemática financiera. ¿Se acuerdan todos, no? Ponele. Ponele, bueno. Si van a buscar, es así. La fórmula es esta. Yo sé que ahora salen todos de clase y van todos corriendo a los apuntes. Mentira, no va a ser nada. Bien, esta es la así queda ahí 1 más i sub 2, que es mi factor de actualización despejado. Yo podría calcular i sub 2, pero ahora quiere decir que el factor de actualización es 1,039 para descontar 6 meses. Entonces lo que tengo que hacer es los 20.752 pesos, descontarlo por 1,039 para llevarlo al año 0 y poder sumarlo a la inversión de 18.500 pesos. Me queda esta fórmula y llego a mi nuevo van, 1.473 pesos. Escucho comentarios, ofertas y lo que quieran decir. ¿Cómo cambió el van? ¿Qué pasó? Casi que se duplicó, o sea, no fue Casi que se insignificante al final. duplicó. ¿Y yo qué hice? ¿Modifiqué algo en el proyecto? No. No. ¿Qué modifiqué? Un supuesto.
modificé un supuesto y cambié un 50% la rentabilidad. ¿Esto es rentabilidad real? No, es ficticia. Yo lo que estoy haciendo es modificar un supuesto sobre lo que se usa tradicionalmente. Entonces, ¿a qué conclusión llego? Ojo con los supuestos. Yo puedo hacer el mejor análisis de ingreso y egreso, ¿sí? Pero después toqué un supuesto y modifiqué el flujo de fondos de una manera inexplicable. Entonces, chicos, los supuestos, vuelvo a la pantalla, los supuestos tienen que ser acordados con quien demanda el proyecto antes de evaluar. Vamos a trabajar con el supuesto que hay inflación. Si trabajo con el supuesto que hay inflación, ¿cómo esa inflación va a afectar a los distintos componentes del proyecto, a distintos rubros? Porque ¿cuál es el gran problema de la inflación? ¿La inflación afecta a todos los flujos monetarios por igual? Sí, si usted tiene, por ejemplo... Vamos, piensen. A lo que va a comprar o el activo que va a comprar, no, pero por ejemplo los gastos sí pueden tener variaciones. Todo lo que tiene... Porque me la estás contestando, pero me dijiste otra cosa. Sí, afecta. Me la acabas de responder. Afecta, ¿La inflación sí. afecta por igual a todos los rubros monetarios? No. Sí. Ah, no. Porque me están diciendo lo mismo de diferentes formas. Si Sí, afecta por eso, por igual perdón. a todos los rubros monetarios, no me preocuparía. Porque me aumenta 10% la nafta, me aumenta 10% la lana, me aumenta 10% el sueldo. Está todo bien. Pero ¿cuál es el problema? Que capaz que los costos me aumentan más que los ingresos. Entonces siento el efecto. Sí. ¿Sí? Si todo se afectara igual, yo a fin de mes, aumentame todo 10% si me aumentaste el salario 10%. Sí, todo se ajustaría. Todo se ajustaría. Todo se ajustaría y sería el mundo ideal. Proporcionalmente rinde lo mismo. Sí, es verdad. El problema es que la inflación no afecta a todo por igual. ¿Cuánto aumentó la nafta en lo que va del año? ¿Cuánto aumentó la carne? Sí, una locura. No tengo el porcentaje, pero... No, te lo digo, pero... ¿a ustedes los ingresos les aumentaron igual que lo que aumentó todo el resto? No. ¿Lo mismo? Siempre nos cagan. Siempre nos cagan. Siempre. Y cambian de gobierno y nos cagan igual. Sí, te van a cagar igual. Pero a ellos no les pasa, a nosotros nos pasa. Sí. Pero bueno, es una forma de entender. La inflación no afecta a todo por igual. Daniel, Si discúlpame. yo al flujo de fondos le pongo el mismo índice de inflación a cada componente, el BAM me da lo mismo. Sí, siempre igual. Una sobretasa, aumento todo por me va a dar lo mismo. Entonces el efecto del análisis inflacionario es cero. Como si no lo hubiera usado. Pero si voy a acordar con el inversor incluir el análisis de inflación, tengo que acordar cómo se modifican los rubros. Porque estoy cambiando ese resultado de evaluación. ¿Cómo? ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo una estimación de acá hacia adelante, hacia el futuro, de qué va a pasar con mis ingresos y egresos. Pero tengo que acordarlo, no le pongo lo que quiero. Porque si después los resultados no se condicen con la estimación, el inversor me va a decir, ¿qué me hiciste acá? No, vos dijiste que esto podía variar de esta forma. Porque el que conoce el negocio es el inversor, no el evaluador. ¿Sí? Entonces, todo supuesto debe ser acordado. ¿Qué hacemos? ¿Usamos análisis de inflación? ¿Sí? ¿De qué manera? ¿Cómo lo llevo a los diferentes rubros? ¿No lo uso? Bueno, trabajo sin inflación. ¿Hay análisis de riesgo?
¿Sí? ¿Qué técnica uso para evaluar el análisis de riesgo? ¿Voy a usar una prima de riesgo? Bueno, tengo que incluirla. Después vamos a ver qué es la prima de riesgo. Supongo que no hay riesgo, hago este flujo de fondos. ¿Hay incertidumbre? ¿Cómo construyo el análisis de incertidumbre? Con un análisis de sensibilidad, bien. ¿Qué variables sensibilizo? También lo vamos a ver más adelante. Todo eso se acuerda con el inversor. ¿Por qué? Porque cada cosa que toco, estoy cambiando el valor de la rentabilidad y estoy cambiando la decisión a tomar sobre este proyecto. Entonces, supuestos, ingresos al final del periodo, eso es convencional, generalmente nadie lo toca. Si un proyecto fuera muy estacional, podría haber ahí un acuerdo con quien demanda el análisis para modificarlo. Si no, nadie lo toca. Supuesto, ¿cuándo ocurren? A final de periodo, generalmente. Cuando ocurren ingresos y egresos, a final de periodo. Uso tasa de descuento completo. ¿Hay inflación? Sí y no. ¿Hay riesgo? ¿Hay incertidumbre? Sí y no. ¿Qué técnica uso para evaluar? Todavía no las conocen ustedes. Todo eso se acuerda antes. Cuando hay dudas sobre determinado rubro, hay que acordar de qué manera tratarlo. Porque cada cosa que ustedes tocan en el flujo de fondos modifican la rentabilidad. ¿Qué pasa cuando modifican la rentabilidad? Están modificando la decisión del inversor. No deben hacerlo solo por su cuenta, deben discutirlo. ¿Sí? ¿Se entiende? Siempre piensen, estoy trabajando sobre un escenario. Yo creo que voy a hacer 5.000 kilómetros. Yo creo que de mantenimiento voy a gastar 1.000 pesos. Yo creo que de patente me van a cobrar, bueno, no me acuerdo cuánto era. Supongo que va a ser así. Hoy ya es 5 años para adelante. Pero los valores se pueden modificar. Es una estimación, es un posible escenario para el proyecto. En la medida que logre configurar el escenario con la mejor información posible, mi análisis será mucho más confiable. Luego tendrán que aparecer el análisis de riesgo e incertidumbre para decir, bueno, llegué a este resultado. Pero ¿qué puede pasar si cambia algo? ¿A dónde me lleva? Y ahí termino de completar el análisis para ver si invierto o no invierto. Bien. Oye, profesor, Sí. en realidad el supuesto en un ejercicio usted nos los dé, por ejemplo, como segundo punto. Acá nos pidió calcular si el proyecto era factible o no. ¿Nos puede pasar que en el segundo punto usted nos dé un ejercicio, como dijo ahora, que nos diga, supongamos que a partir del tercer año tenemos inflación de esto o tenemos eso? ¿Nos puede pasar en algún ejercicio? No, Yo no... tan jodido, por no decir, no, tan jodido. No, está bien, pero como no leí los ejercicios que dijo recién que leamos... No, bueno, pero te avisar, te lo digo ahora. No vas a encontrar un cambio de supuesto a mitad de ejercicio. Ok, es como dijo recién, al final. Puede pasar al final como... Directamente los ingresos no lo... Porque esto es un supuesto ya por convención, acá en Chile, sí, en España. Ya de cuándo ocurren los ingresos no seguimos hablando. Bien. Siempre suponemos, que son al final del periodo. Ahora variamos para que ustedes tengan la dimensión de lo que significa cambiar un supuesto. Son las 10, profe. ¿Cómo? No entendí, Julieta, ¿habló? Daniel, discúlpame. Sí. Sí. Te puedo pedir la penúltima filmina, que no alcancé a copiar algo y es lo único que me quedó afuera. Dame un segundo. Que estoy lento hasta ahora. Me ataca. No, tranqui. Yo también para meter. Se ve, ahí no está en forma de presentación, pero... ¿Cuál era la última? ¿Esta? Eso.
creo, y lo otro. Sí, la de la subperiódica. La última con el banal al 8% lo había podido hacer, pero esa parte de subperiódica no había podido. Muchas gracias. Dale. ¿Copiaste? No, ahora ahí le meto. Hay una compañera preguntó, profe, si esto completo, porque nosotros la resolución que recibimos es hasta el flujo de fondo y el punto 1 y 2. Esto lo Sí, puedo... yo le voy a mandar el flujo de fondos, pero las resoluciones las tienen que copiar y trabajarlo ustedes. No, está bien, pero esta parte de este supuesto, ¿lo puede? No, esto es un análisis solo en este ejercicio, como en el anterior fue un análisis de las 2 tasas de corte y no lo volvemos a hacer. Acá es un análisis del supuesto que no lo vamos a volver a hacer en adelante, pero es para que ustedes puedan dimensionarlo, porque si yo les digo es importante y cambia, pero no les muestro esto, ustedes ¿con qué se quedan? Con que yo dije que era importante y nada más. O sea, acá realmente ven que es importante. Por eso esto no lo van a tener que hacer, pero recuerden que es muy relevante. No le vamos a pedir una cosa así, ¿eh? Y generalmente en la vida real no van a hacer esto. Bien. Ahí en modo presentación no estoy viendo el chat, si preguntaron algo. ¿Qué lío se me hace con esto? Cuando trabajo con el Zoom gratis tengo un montón más de funciones. No, le preguntaron lo mismo que pregunté yo, si podía pasar estas últimas diapositivas como para tenerla como referencia. Eso. ¿Esta del cálculo este? Claro, lo mismo que pregunté. La paso después, sí, se la paso. Gracias. No hay por qué. Voy a anotar porque ¿sabes qué? Me voy a olvidar. Termino esto y empieza otra etapa. Ya vi que tengo un par de llamados del trabajo. No se acaba nunca, esto es continuado. ¿Tenemos que ponerlos presentes en el chat o no? Ah, pónganlo, sí, me olvidé, chicos, pónganlo por favor. Como no estaba viendo el chat, no me acordé. Pero como le dije la otra vez, asterisco, apellido, espacio, nombre, nada más, ¿eh? No pongan presente. Asterisco, apellido, espacio, nombre. Dejo de compartir porque si no veo el chat. Ahí va. Porque lo que pasa es que cuando yo tomo asterisco, apellido, espacio, nombre, de ahí puedo extraerlo y mandar directamente para comparar con la lista de Excel y no tener que estar uno por uno. Son 5 minutos contra media hora. Bueno, completamos la veloz. Empiecen a darle un poco de lectura y repaso y a sacarse las dudas porque ya seguimos. ¿Cuál es el próximo? Perfil. Y bueno, ya arranca cada vez más complejidad, ¿eh? Esto va en aumento, es progresivo. Bien, chicos, de mi parte nada más, y ya son las 22. Si hay alguna pregunta, todavía me tienen aquí. Si no, muchas gracias y hasta el sábado. Como digan ustedes. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. No, chicos, gracias por ustedes. Gracias. Buena voluntad y buen humor de ratos.